ver acá el link. Listo, ya están enviados. Ok, vamos a ver. Me lo mandó en PowerPoint, ¿verdad? Sí, en ese formato lo tengo. Ahorita me está abriendo. Visualizan ahí la diapositiva, colegas. Números índice. ¿Ya cambió? No. Ok, ahí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, éntrele pues y yo le voy dando acá, le voy cambiando la diapositiva, Lick. Presentación completa, no le sale. Ya lo traté de hacer, pero me...
Encontré una función, permítame. Voy a ver si me funciona ahorita. ¿Me permitiría la pantalla? Vamos a ver si. Ok, salgo. ¿Sí? Como encontré una función donde agregar diapositivos, presentación y me tira todas directas. Voy a ver si funciona aquí. Ahora sí, cambia. No, yo hasta que me salí de la presentación, pero déjeme ponerla a ver. Lick, perdone, hay compañeros que están intentando entrar, pero no han podido. Ok, ahora les doy. Gracias. Bueno, ahora sí me dicen si les cambia. ¿Ahora? No, No. pues ahí me está cambiando a mí. Déjeme, como yo tengo yo subí la diapositiva, voy a ver si ahí me cambia o no me cambia. Siempre pasa eso. Usted me sacó de ahí, ¿verdad? Y ahorita usted tiene la presentación. No, pero no aquí me quedó, mire, no puede activar el sonido de la presentación. Pero usted me sacó y ahora no puedo. Ok. Déjeme probar acá. Ahora sí lo miran, jóvenes. Sí, está en pantalla completa. Ahora sí cambia. Ahora sí. Gracias, licenciado. Bueno, entonces vamos a ir donde está el esquema, en la segunda diapositiva. Como les decía, acá tenemos los números índices simples y los complejos. Están en los complejos sin ponderar y ponderados. Vamos a ver cuáles son sus diferencias. La media simple, la media agregativa simple. En los ponderados están las Peires, Pache, Fischer. Y en la media simple vamos a tener aritmética, geométrica y armónica. Dentro de los índices solo vamos a ver la parte principal de los índices simples, y de los complejos solo vamos a ver lo más general sin ponderar, y de manera específica vamos a ver los números ponderados. Entonces, para empezar, ahorita en la diapositiva que viene, vamos a ver qué es un índice ponderado. Y en la siguiente, ¿podría leer, licenciado, por favor? Bueno, ¿me podría ayudar, Camilo? ¿Me podría leer la primera diapositiva? Los índices. Un índice se define como una medida estadística que compara una magnitud o variable en dos situaciones distintas, una de las cuales se considera base o referencia. Los índices se pueden clasificar de diversas formas según sus características. Bueno, una de las características que tienen los índices, como vamos a ver en el siguiente párrafo, es acerca que son temporales, se miran en el tiempo, ¿verdad? Los índices temporales que miramos en el tiempo son dos situaciones diferentes. Por ejemplo, estamos en el periodo inicial y está el periodo que es el periodo corriente. Entonces va a ser una misma variable en este caso.
También tenemos los índices que son por áreas geográficas. Este tipo de índices en las áreas geográficas los van a ver en lo que es en un curso que se llama análisis demográfico, si no me equivoco. Van a ver esos tipos de índices. Una segunda clasificación está dada por la variable o las variables de objeto de estudio, ¿verdad? Las variables, como sabemos, pueden ser diferentes. Y una tercera clasificación de los índices, como está en el punto 3, es según su complejidad, ¿verdad? Pueden ser los números índices simples o los números índices complejos. Entre los números índices en la siguiente diapositiva, como podrán ver, tenemos los números índices simples. Dice que los índices simples o índices elementales, dice que representan la expresión más básica en el cálculo de los números índices. De hecho, su principal característica radica en la imposibilidad de desagregar más los componentes utilizados en su cálculo. En la siguiente, Camilo, ¿podría ayudarme? Desde donde dice los índices simples o índices elementales. Los números índices simples. Los números índices simples se refieren a un solo artículo o concepto, lo cual se traduce en trabajar con una variable unidimensional. Son simples relaciones o porcentajes entre los valores de un artículo o concepto correspondiente a dos épocas o lugares que desean compararse. La comparación se realiza entre el valor correspondiente a un periodo fijo, periodo base, y el valor alcanzado por otro momento t. Bueno, lo que nos quiere decir aquí, por ejemplo, tengo un precio del año 2007, ¿verdad? Y tengo el precio del año 2010. Uno se va a tomar como base y el otro se va a tomar como referencia. En la fórmula de esos índices siempre van multiplicados por 100 menos 100. Esos índices son de lo más sencillo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de cómo lo aplicamos. Aquí, por ejemplo, P significa que es el índice. PT, el valor de la variable en el momento T. En ese momento estamos hablando en el momento que estamos ahorita, por ejemplo. Ahora, P0, que es el valor de la variable en el momento 0, es el periodo base en ese caso. Por ejemplo, cuando hemos visto el PIB, está un periodo base y está el periodo corriente. En el siguiente ejemplo, a continuación, el índice se nos define de la siguiente manera. Aquí está la fórmula de la que les estaba hablando. Vamos a ver en el ejemplo donde nos habla acerca de, por ejemplo, de los salarios por hora de un año con otro. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo, ¿verdad? Ahí estamos. Dice, y vamos a pedir la otra. Yulisa, ¿nos podría leer la parte de ahí? Perdón, Lick. Ejemplo, con base a los datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de 1997, el promedio de salario por hora de los trabajadores de una industria era de 8.90. En diciembre del 2007 fue de 14.2. ¿Cuál es el índice correspondiente a los salarios por hora para los trabajadores de la industria en diciembre del 2007 con base en enero de 1997? Bueno, ahorita quiero que todos tengan a la mano su calculadora. Entonces van a dividir, ¿sí? En este caso, 14.2 dentro de 8.90 y me van a decir el dato. Voy a dar un nombre al azar, así que hagan ahorita. Tienen 30 segundos y me van a decir cuánto les da. ¿Con cuántos decimales, licenciado? Con los que están ahí. Bueno, Freddy Barrientos, ¿cuánto le dio? Bastante, licenciado. Fíjate, licenciado, que ahorita estoy entrando. Disculpe. Bueno, entonces le vamos a preguntar a Frix David. ¿Cuánto le dio? No sé si hice bien el cálculo, pero 57.52. Bueno, vamos a ver si lo hizo bien.
Exacto. Ahora, bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir ese índice, ¿verdad? En 57.53, dejémoslo aproximadamente en 57. Te puede decir que, según los datos que nos da el Ministerio de Trabajo en este caso, del año 97 al año 2007, el salario ha crecido por hora en este caso en 57%. Es una interpretación muy sencilla. Y los índices simples, todos van a ser así. Esos índices los hemos venido viendo hace tiempo. Entonces, eso les va a parecer de lo más sencillo. Pero, ahora, ¿qué hacemos en el caso si lo queremos tomar por año? Entonces, dice que una observación, si lo quiere anual, lo divide dentro de los años. ¿Cuántos años serían en esos casos, compañeros? Cualquiera puede responder ahorita. ¿10 años? 4.7, Lick. ¿Cuánto dice? ¿Cuánto le dio? 4.8 si lo aproximamos. Vamos. ¿Qué otros? Jacqueline, ¿cuánto le dio? 5.7. A ver, vamos a ver. Eso sería 5.7% aproximadamente por año. Exacto. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ese momento? Lick, fíjese que yo tengo un problema. Yo estaba haciendo el 1.58 por 100 menos 100. A mí me da 58, no me da 57.50. De plano lo aproximó, pero es básicamente lo mismo. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a continuar. Entonces nos vamos a ir a los números índices complejos. Y voy a pedirle a Freddy, que acaba de entrar, que nos ayude con el primer párrafo. A leerlo, licenciado. Sí. Muy bien. Los índices complejos o índices agregados se calculan como agregaciones de índices simples. En su cálculo pueden intervenir diferentes factores de ponderación, dependiendo de la naturaleza del índice. Continúa. Los números índices complejos hacen referencia a varios artículos o conceptos a la vez, magnitudes complejas, y su evolución en el espacio y o el tiempo. Bueno, en este caso, anteriormente vimos acerca de los salarios en un solo caso. En el caso de los números índices complejos, vamos a agregar algunas otras variables. Por ejemplo, puede venir pan, puede venir harina, puede venir leche, puede venir queso. Entonces comenzamos a agregar, ¿verdad? Y cada uno de esos tiene un diferente precio. Entonces, aquí es como una sumatoria básicamente de varios índices simples. En el siguiente párrafo, dice que suponiendo que cada artículo o concepto tiene la misma importancia relativa, en ese caso se calcularían los índices complejos sin ponderar. Básicamente, una parte de lo que les estaba mencionando. Ahora, en cuanto a los índices, en el siguiente párrafo, donde dice que suponiendo que cada artículo o concepto tiene distinta importancia relativa, se calcularían entonces los índices complejos ponderados. Hay una pequeña diferencia aquí. Por ejemplo, donde dice relativa, en ese caso, la parte, si se dan cuenta, tienen la misma importancia relativa, mientras que en los otros tienen distinta importancia relativa. Comenzando con los números índices complejos sin ponderar, vamos a ver que ejemplo de un índice. Bueno, ahora vamos a pedir a Hazel que nos ayude con ese párrafo. La tabla muestra los precios de diversos productos alimenticios en los años 2000 y 2006. Se desea que desarrolle un índice para 2006, tomando como base 2000 igual a 100. Bueno, ahí vamos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el artículo, el precio del año 2000, el precio del año 2006 y el índice simple. Si nos damos cuenta, la libra de pan blanco están sus precios, la docena de huevos están sus precios, galón de leche, libra de manzana, 12 onzas de jugo de naranja, la libra del café 100% tostado. Anteriormente habíamos trabajado el índice simple, donde dice que, por ejemplo, está galón de leche, ¿verdad? Si hacemos la misma fórmula de la misma manera que lo hicimos, nos dice que aumentó en 66,7% su precio en ese caso. Si lo hacemos con la libra del café, sería en un 70%.
Entonces, hay dos maneras de calcular un ejemplo de un índice no ponderado. El número 1 es cuando se hace la sumatoria del índice, por ejemplo, aquí está 350 y se divide dentro de la cantidad de los rubros que se encuentran aquí, la libra de pan blanco, etcétera, etcétera. Pero también está la otra manera, cuando lo hacemos dentro del precio de la sumatoria del año 2000, del precio del año 2006 dentro del año, el año 2000, que sería 21,6. En el siguiente ejemplo vamos a ilustrar eso. Bueno, aquí está la fórmula del primero que les decía, del índice simple. Se hace su sumatoria, si es 350,6 dividido 6, me da 58,04. En este caso nos dice que es 58%, pero si lo hacemos de la otra manera con un índice agregado simple utilizando esta fórmula, da la sumatoria de, ahí está 33,8 que era el año 2006 y 21,6 que es del año 2000 multiplicado por 100 menos 100, y esto me da a 56,48%. Si se dan cuenta hay una leve diferencia. Se dan cuenta que el índice de precios me da una medida mucho menor o un valor mucho menor al hacerlo de la otra manera. Pero estos índices simples agregados, aún así, realmente son, ¿cómo podría explicarlos? No sería suficiente, por ejemplo, en la siguiente página les voy a explicar lo que me quiero referir. En la siguiente, licenciado, por favor. Bueno, aquí van a estar los índices ponderados. Esos son los tres índices. Está el índice de las Peires, el índice de Pache y el índice de Fisher. A diferencia de los índices anteriores, esos índices, por ejemplo, el índice de las Peires se puede utilizar para medir, por ejemplo, realmente es algo semejante para medir el PIB. Y nos vamos a dar cuenta que en el índice de las Peires, que es un método ampliamente utilizado para medir los cambios en el índice de precios, lleva el nombre del economista alemán, ¿verdad? Tienen las Peires. Ese índice fue formulado en el año en el siglo XIX. Dice que el índice de las Peires compara el costo de una canasta fija de bienes y servicios en diferentes momentos, lo que nos permite comprender el alcance de los cambios de precios durante un periodo determinado. Bueno, en este índice, por ejemplo, tenemos una cantidad dada de bienes y servicios, ¿verdad? ¿Sí? Esa, por ejemplo, va a ser, por ejemplo, el año 2000, poniéndonos como un ejemplo. Pero está también los precios del año base. También vamos a tomar, por ejemplo, el año 2000. Dentro de este índice, lo único que vamos a tomar va a ser la variación de los precios. La cantidad de producto, de bienes y servicios, en este caso, podemos decir, se va a mantener constante en el tiempo, ¿sí? Mientras que los precios sí hay una variación. Aquí voy a darles un ejemplo. El concepto de año base en el índice de las Peires. En el índice de las Peires, el concepto de año base juega un papel crucial en la medición de los cambios en el índice de precios. El año base sirve como un punto de referencia con el que se comparan los precios de bienes y servicios en años posteriores. Eso permite calcular el cambio porcentual de los precios a lo largo del tiempo y proporciona una información valiosa sobre la inflación y las tendencias de los precios. La elección de un año base es importante porque establece el punto de referencia. Para la comparación, idealmente el año base debería representar un periodo de relativa estabilidad de precios. O sea, cuando se toma un año base para elaborar un tipo de esos índices, tiene que ser un año donde no haya tanta volatilidad, ¿verdad? Que se puede decir que económicamente estemos estables dentro de lo posible, ya que esto realmente puede generar problemas en un índice cuando se elaboran. Por ejemplo, los precios realmente, al haber tanta volatilidad en el tiempo, realmente pueden llegar a estar sobrevalorados. O sea, en ese caso no nos va a dar los precios que nos daría de manera más exacta. Un índice tiene sus críticas, más adelante las mencionaré. El elegir un año base es esencial considerar su relevancia para las condiciones económicas actuales. Por ejemplo, si el año base está demasiado desactualizado, es posible que no refleje con precisión la dinámica del mercado y los niveles de precios. En tales casos, utilizar un año más reciente como año base
puede proporcionar una representación más precisa de los cambios de precios. Entonces, aquí está la metodología de cálculo del índice de las Peires, ¿sí? Para empezar, vamos a determinar el periodo base y vamos a pedirle a Hardy que nos pueda leer ese párrafo. Número 1. Determine el periodo base. El primer paso para calcular el índice de las Peires es seleccionar un periodo base. Este periodo sirve como punto de referencia contra el cual se medirán los cambios en los precios. El periodo base suele estar representado por un año o periodo específico y a sus niveles de precios se les asigna un valor de 100. Continúe. Número 2. Seleccionar la canasta de bienes. El siguiente paso es determinar la canasta de bienes que se utilizarán para calcular el índice. Esta canasta suele consistir en una muestra representativa de bienes y servicios que la población consume habitualmente. Las cantidades de bienes en la canasta generalmente se fijan con base en el periodo base. Número 3. Recopilar datos de precios. Una vez establecidos el periodo base y la canasta de bienes, el siguiente paso es recopilar datos de precios de los bienes y servicios seleccionados. Estos datos se pueden obtener de diversas fuentes, como agencias gubernamentales, estudios de mercado o índices publicados por organizaciones estadísticas. Bueno, ven. Por ejemplo, si ustedes van a buscar índices de precios o ciertas variables, ¿en qué institución la buscarían? INE. En el INE. El Vanguard, exacto. ¿Qué otras instituciones nos podrían proporcionar datos? El MAGA. El MAGA. ¿Una institución internacional, por ejemplo? La FAO, muy bien. Sí. Bueno, pues, la USDA también. Bueno, gracias, compañeros. Entonces vamos a ver. Bueno, el índice de las Peires se calcula utilizando la siguiente fórmula. Bueno, cuando miramos donde dice PT, estamos hablando de los precios del año corriente, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, estamos hablando del año 2007, por ejemplo. Q sub 0 me está diciendo que significa que es la cantidad de bienes y servicios que se dio, por ejemplo, en el año 2000. P0 significa los precios de ese año multiplicados por la cantidad de productos de ese año cuando se hizo cuando se hace el índice. Todos van multiplicados por 100. Aquí están las variables representativas que les estaba explicando a cada uno de ustedes. Aquí está la siguiente y la siguiente. Ahora, en cuanto a un ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar el año 2021. ¿Sí? ¿Podría poner la diapositiva anterior, por favor? ¿Ahí? Ahí está, licenciado, gracias. Está bien. Bueno, ejemplo. Saquen sus calculadoras porque va a ser lo mismo que hice anteriormente. Digamos que queremos calcular el índice de las Peires para el año 2021, utilizando el año base 2020. Hemos seleccionado una canasta de bienes compuesta por manzanas, naranjas y plátanos. Los datos de precio y cantidad de esos artículos son los siguientes. Aquí hago una encuesta que están en precios en pesos mexicanos, ¿de acuerdo? Las manzanas, en este caso, valen 1 peso. El precio de 2021 es de 1 peso con 20 centavos. La cantidad en 2020 es de 100. ¿Sí? Ahora, la siguiente son las naranjas. Son 80 centavos de peso. En el 2021 son 90 centavos de peso. Y la cantidad que se está demandando es de 150. ¿Sí? Los plátanos, ¿sí? En el caso en México, plátanos, estamos hablando de los bananos aquí en Guatemala, 0,50 por unidad, 0,60 centavos en 2021 y la demanda es de 200. Hagan una observación, ¿verdad? Si se dan cuenta, las cantidades en este índice se mantienen constantes, 100, 150, 200. Más adelante les voy a explicar cuáles son sus desventajas y ventajas. El asunto está, por ejemplo, tenemos los precios, ¿verdad? Los precios y hay una variación en ese índice.
tanto en 2021 y 2020 podemos hacer la comparación, pero, sin embargo, la cantidad que se mantiene constante va a tener un efecto a la hora de sacar esa diferencia porcentual. Hagan este ejercicio, por favor, y después vamos a continuar. Aplicando la fórmula. ¿Hacemos el de los tres? Sí, la fórmula. No será licenciado, podría regresar la fórmula anterior para que los apliquen. Tómenle una foto y ponen esos datos. Bueno, ahorita ya. Vamos a ir a los datos y con esa fórmula la aplican. Ahorita que ustedes miren que dice 1.20 es 120, donde dice que es 60, 0.60 es 60. Sin la coma, quiere decir, licenciado. No, más adelante, ahorita está bien. Más adelante, ahí está. Bueno, vamos a ver. Jocelyn Morales, ¿cuánto le dio? ¿Todavía podría regresar, licenciado? Ahí está bien. Y buenas noches, licenciado. Luwin le puede ayudar. ¿Perdón? Si no tiene, Luwin le puede ayudar. Sí, es que estoy terminando ahorita de operar. Me estaba introduciendo ya que no había apuntado la fórmula. Estoy en operación. Lick, disculpe, ¿por qué el 1.20% lo dejó ahí como 1.20 en la segunda parte del índice de las PERES? Si van haciendo observaciones cuando están haciendo sus cálculos. Es para llamar la atención en parte. Lick, disculpe, no sé si estaré bien, pero me dio 117.19. Jocelyn le dio lo mismo. Sí, licenciado, sí me dio lo mismo. Acabo de terminar. Gracias. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Por ejemplo, una de las ventajas que tiene ese índice es de que es muy económico en parte, ¿verdad? Para pequeños estudios, empresas que quieran aplicar esto de manera pequeña. Pero el problema con el índice, una de las críticas que se les hace al índice de las PERES es que como las cantidades ya están dadas, no permite realmente agregar el factor sustitución, ¿no? Por ejemplo, si las manzanas, por ejemplo, llegasen a aumentar en, digamos, a 20 pesos una manzana, por ejemplo, ¿no? Y las naranjas y los plátanos realmente mantienen su precio. Entonces las personas que realmente hay una fruta más barata, por ejemplo, ya no comen manzanas, sino consumen mandarinas, ¿sí? Sería lo ideal, ¿verdad?
el índice de las Payres no va a permitir ese cambio. En todo caso, las manzanas están 20 pesos, el índice va a lanzar que las manzanas se siguen consumiendo, ¿verdad? En la misma cantidad, 100 manzanas. Pero las personas que buscan una sustitución, por ejemplo, por mandarinas, el índice de las Payres no va a reflejar esa diferencia. Entonces, es una de las desventajas que tiene el índice de las Payres. Por ejemplo, ahora si las manzanas, las naranjas y los plátanos aumentaran todos sus precios, por ejemplo, manzanas en 20 pesos, las naranjas en 25 pesos, por ejemplo, los plátanos en 5 pesos, y nosotros tratamos de aplicar ese índice, realmente nos va a dar algo que no es correcto. En ese caso, por eso se dice que la base es una parte muy importante. La base, entre más actualizada esté, realmente es lo mejor, porque nos va a dar una base más. Por ejemplo, las manzanas ya nos va a dar un precio más exacto, ¿verdad? Si estaban a 15 pesos, van a ser 15 pesos en un índice más actualizado. Pero si las estaban a 1 peso y están a 15 pesos, nos va a dar los precios actualizados. Entonces, compañeros, esas serían unas ventajas en cuanto a la parte económica que una empresa o un trabajo de investigación se podría aplicar, pero las desventajas estaría en que realmente no nos daría una canasta, en ese caso, actualizada. Entonces, continuando en las siguientes diapositivas. ¿Sí? Sí, solo para complementar, colegas. Acá en la fórmula, ustedes pueden verificar que las Payres hace énfasis en mantener la cantidad del año base y un precio del año base, y solamente está poniendo un precio del año dado o del año corriente. La crítica que se le hace es precisamente que deja constantes estas cantidades de todos los productos, ¿sí? Y lo que varía es el precio. Entonces, al mantener constante no el precio, a excepción del denominador en este caso, que vieron ustedes el ejemplo, mantiene constante el precio del precio base, también lo mantiene constante en el denominador, y eso permite nada más ver la variación del precio con las cantidades consumidas en el año base, que está multiplicado por el precio del año base. Hablo del denominador, en este caso. Para las naranjas 1, el precio es fijo. Para 1.20 para las manzanas, manzanas 1, naranjas 80, el precio del año base 1.80 y 50. Y tenemos 1. Y sería 100, 120, pero le agrego unas comas. No, por supuesto, porque ya lo tiene usted aquí multiplicado. Pero acá en el denominador está 1, 80 y 50, que son precios del año base, cantidades del año base, estas. Y el numerador solo va a multiplicar estas cantidades sí con la variación de precio del 2020, en este caso hay 20% de incremento, en este caso hay 10 centavos de incremento, y en el de 50 hay 10 centavos de incremento de peso, ¿ok? Que es lo que mide la fórmula acá, como ven. Pues la crítica fundamental es que mantiene constantes las cantidades y el precio del año base en el denominador, y multiplica el precio del año dado por la cantidad del año base, que va a sacar cuánto ha crecido el precio con relación
a esta misma cantidad, no incluye cantidades del año dado. Esta deficiencia la van a encontrar y lo va a superar el siguiente autor, que es lo que les va a decir ahora Eli, que aquí estaban ellos, estaba dándoles algunos consejos, y aquí entraríamos al de Pache, que ahí Pache va a resolver el problemita que estamos discutiendo ahora. ¿Te va a dar los consejos, Lick? Sí, para que complementar. Entonces, Erika, ¿nos podría ayudar con los consejos? Sí, buenas noches. El primero, asegurar que la canasta de bienes represente los patrones de consumo típicos de la población. Utilizar unidades de medida consistentes para precios y cantidades. Actualizar periódicamente la canasta de bienes para tener en cuenta los cambios en los patrones de consumo. Estudio de caso. El índice de las PEIRE se puede aplicar a varios sectores, como el mercado inmobiliario. Por ejemplo, se puede utilizar para medir los cambios en el precio de las propiedades de alquiler a lo largo del tiempo. Al seleccionar una muestra representativa de propiedades de alquiler y recopilar datos de precios, el índice de las PEIRES puede proporcionar información sobre los cambios. Es de lo que se estaba hablando anteriormente. Entonces vamos a irnos al índice de Pache. Y te vamos a ver la diferencia entre el índice de Pache. Erika, ¿nos podría continuar ayudando? Sí. El índice de Pache, también conocido como índice de las PEIRES Pache, es una herramienta económica que se utiliza para medir los cambios en el nivel de precios de una canasta de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Lleva el nombre de su creador, el economista alemán Hermann Pache, quien desarrolló este índice a finales del siglo XIX. El índice de Pache es ampliamente utilizado por economistas, analistas y formuladores de políticas para rastrear la inflación, calcular el PIB real y comparar niveles de precios en diferentes periodos. El índice de Pache se basa en el concepto de una canasta fija de bienes y servicios, al igual que otros índices de precios como el índice de precios al consumidor. Sin embargo, a diferencia del IPC, que utiliza un periodo base fijo como punto de referencia, el índice de Pache utiliza el periodo actual como base. Esto significa que las ponderaciones asignadas a cada artículo de la canasta están determinadas por las cantidades consumidas en el periodo actual, lo que la convierte en una medida más dinámica de los cambios de precios. Continúe. Para calcular el índice de Pache implica comparar los precios de cada artículo de la canasta en el periodo actual con sus respectivos precios en el periodo base. La fórmula del índice de Pache es la siguiente. Bueno, como se dan cuenta, a diferencia del anterior, ¿sí? Aquí están los precios constantes, pero el índice de Pache, lo que tiene en la canasta, por decirlo así, o los bienes y servicios, realmente se va actualizando, ¿verdad? Es la canasta en el tiempo corriente en este caso. La única diferencia aquí es lo que se mantiene aquí son los precios base. Los precios corrientes siempre se actualizan, van multiplicados por esa canasta de bienes y servicios y va dividido por los... vamos a ver las nomenclaturas acá, que lo vean de mejor manera. Ok. Solo complemento. Vean la diferencia con las PEIRES. Aquí tenemos precio del año corriente dentro de la cantidad del año corriente o año dado, dividido dentro del precio base del año, o sea, del año base, multiplicado por la cantidad del año corriente. ¿Qué hizo las PEIRES? Acá tenía el precio corriente como este, pero lo multiplicaba por la cantidad del año base. Acá tenía el precio del año, tiene el precio del año base por la cantidad del año base. Entonces, como ven, Pache supera la crítica de las PEIRES y ya trae a su fórmula las cantidades del año, hace énfasis en cantidades del año corriente, ya no del año base, por cualquier modificación que haya habido en la canasta. Es decir, allá en el año 2000, la canasta alimentaria, pues lógicamente, o no tenía o no incluía algunos productos que se incluyen en el año 2023 o 2020, ¿ok? Entonces,
Paché hace énfasis en ese cambio de cantidades y pone las cantidades de los gustos y preferencias, ¿sí? De cada año, porque la canasta pudo actualizarse, pudo sacarse algún producto que ya no era parte de la canasta, se agregaron otros, etcétera, etcétera. Esta es la parte importante del índice de Paché, y aquí tienen ustedes la simbología que les decía el licenciado Vázquez. Siga, por favor. Bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta? Disculpe, licenciado, que le estoy molestando. A mí me cuesta entender. Entonces, ¿cuál era ¿Qué es lo que superó él realmente? Todavía no me he logrado comprender. ¿Qué es lo que superó Pash que no pudo sorprender las PEIDES? Ahí está. Ahí. Bueno, si se da cuenta, como estamos hablando, aquí se toman los precios corrientes, ¿verdad? Pero la cantidad de bienes y servicios se toma, por ejemplo, si eran del año 2000 y estamos por ejemplo, es 2000 y tomamos 2007, ¿verdad? La diferencia está que la cantidad siempre va a ser constante, ¿sí? Ahí donde está Q, ¿verdad? 0, la cantidad se mantiene constante. Tanto en el numerador como en el denominador se puede hacer la observación, Josué. Los precios en la parte de P0, o sea, los precios iniciales, ¿sí? Se mantienen, pero en este caso los precios corrientes, ¿sí? Se van a multiplicar por la cantidad base de bienes y servicios en todo caso, o esa canasta, ¿sí? Ahora, la diferencia, ahorita como vamos a ver si ya me logro explicar y logro darme a entender, donde aquí miren, si se da cuenta, están los precios corrientes, de donde SAPT, pero la cantidad de bienes en ese caso es un precio que es del artículo en el periodo actual, es lo que hay en el momento, ¿sí? Si nos damos cuenta en los precios bases por la cantidad corriente se mantiene. La única diferencia, como estaba diciendo el licenciado, es que la cantidad, miren, aquí arriba, QC, realmente va a ser la misma, pero y abajo también va a ser lo mismo. Está el precio del artículo en el periodo actual y la cantidad del artículo consumido en el periodo actual. Mientras que allá que la cantidad del artículo consumido era de unos años anteriores o un año anterior, como en el caso de las manzanas, las naranjas, que se puede observar ahí. Miren, las manzanas se mantienen ahí. Ok, perdón, Lick. Tal vez ahora, Josué. Voy a tomar el ejemplo que le dio el licenciado Vázquez. El año base es 2000 y el año dado es 2007. Entonces, usted multiplica el precio del año 2007 por la cantidad del año 2000 y lo divide dentro del precio del año 2000 por la cantidad del año 2000. Entonces, las PEIDES se sustenta particularmente en el año base. Si yo mantengo esas cantidades, no estoy midiendo el cambio de gustos y preferencias del consumidor que obliguen a quien lleva a quien calcula ese índice a incluir más productos o sacar algunos productos que ya no son. Por ejemplo, en la canasta alimentaria, perdón, en la canasta básica vital, ya incluyeron los celulares, porque ¿quién no tiene celular? Cosa que hace 5 años, hace 10 años no existía. En el caso de las PEIDES, ese cambio no lo mide, porque toma todo del año base, a excepción del precio del 2007, ¿ok? ¿Qué hace Paché? Paché toma la situación al revés. Entonces dice, si las PEIDES hace énfasis y no mide los gustos y preferencias, ¿sí? Paché toma los precios del 2007 multiplicado por la cantidad del 2007 dividido el precio del año 2000 por la cantidad del año 2007. Entonces, ¿qué está haciendo
Paché, ¿ok? Aquí tiene un resultado nominal y aquí le quita la influencia del comportamiento de precios, porque la cantidad del 2007 va a estar multiplicado por el precio del 2000, ¿ok? Entonces, en el ejercicio que están dando, ¿sí? Las manzanas, las naranjas, se va a tomar la cantidad del año 2007, el precio para cada uno del año 2007, y solo se le quita la influencia del precio al denominador, manteniendo el precio del año base. Entonces aquí tiene usted periodo actual, los precios y las cantidades consumidas. Entonces, miren, las manzanas tienen un precio de 2 y una cantidad consumida de 8. La manzana allá en el año base tenía un precio de 1 y la cantidad que se produjo en el año base de 10. ¿Qué hace Paché? Simplemente multiplica 2 por 8, 3 por 7 y punto 6. No, aquí está tomando usted, a ver. Aquí arriba. Aquí la cantidad, no, aquí está la que está bien. Entonces, si usted sustituye en la fórmula, ¿ok? Paché hace énfasis en el periodo actual. Precio del año dado por la cantidad del año dado, como como numerador. En el denominador partido, sí, precio del año base, pero no por la cantidad del año base, sino precio del año base por la cantidad del año dado, que es lo que tiene la fórmula, precio del año base por la cantidad del año dado, precio 2000 por la cantidad del 2007, precio del 2007 por la cantidad del 2007. Entonces Paché, a diferencia de las Peires, hace énfasis en las cantidades, en la modificación que se da en las cantidades y toma las cantidades del año corriente o del año dado, punto. No como lo hacen las Peires, solo toma las cantidades del año base. Esa es la diferencia, ¿ok? ¿Iba a hacer este ejercicio, Lico? Sí, entonces vamos a dejar ahí. ¿Tomaron foto a la fórmula? Tomen en foto y van a aplicar igual como la manera anterior, solo que ahora con eso. Ese les va a dar un poquito más de tiempo. 2 minutos tienen para hacer el ejercicio. Disculpe, ¿podría retroceder a la diapositiva anterior? Muchas gracias. Venga, Rey. Mira, el guapo, mira lo que él ya comió. No, tú ya comiste, guapo. Adiós, que te amo. ¿Qué? Tenemos un amor prohibido. ¿Qué? Bésame, bésame.
Jennifer, ¿podría apagar su micrófono? Bueno, veo que ya terminó uno. Dice 58.32. Vamos a preguntar a un compañero más antes de dar. Y Miriam Ax, ¿nos podría decir cuánto le dio usted? Vamos a preguntar a otro compañero. Vamos a preguntar a Sayi. ¿Cuánto le dio? A mí me dio 58.33. De hecho, vamos a ver a Gary Godoy. ¿Usted cuánto le dio? Gary. Creo que anda cenando. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahí está la primera parte, la segunda parte. Y nos dio 152,12. Si le restan, les tendría que haber dado 52,12. A la mayoría les dio eso. ¿Por qué se le resta al 100, licenciado? Se podría hacer, ¿verdad? Pero en este caso lo dejé así. Más adelante, cuando hagamos el índice ideal, ahí se van a dar cuenta. ¿Por qué? A ver, se le resta, porque si usted recuerda, el año base se le pone una ponderación de 100%. ¿Ok? Entonces se le resta el 100 para que usted pueda explicar que la variación relativa que hubo según la fórmula de Pache fue de 52.12%. Porque ya vieron en la original, en las Peires les dio $117.19. Menos 100 significa una variación de 17.19. ¿Ok? Mientras que, ¿por qué? Porque se mantuvieron constantes las cantidades. Y solamente se usa una variación en el precio en el denominador, que es esto. El precio corriente de cada año. ¿Ok? Entonces, las diferencias que hay entre las Peires y Pache son las que se van a superar con el aporte del índice ideal. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver qué es un consejo en cuanto a este. Dice, un consejo a tener en cuenta al utilizar el índice de Pache es asegurarse de que la canasta de bienes y servicios sea representativa de los artículos consumidos por la población estudiada.
Incluir artículos que no se consumen comúnmente o excluir artículos esenciales puede generar resultados sesgados y mediciones inexactas de los cambios de precios. Los estudios de caso que utilizan el índice de Pache a menudo se centran en analizar las tasas de inflación y los cambios de precios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las autoridades pueden utilizar el índice de Pache para monitorear el impacto de las políticas monetarias en el nivel general de precios. Los investigadores podrían emplear el índice de Pache para comparar niveles de precios en diferentes regiones o países, proporcionando información sobre las variaciones en los costos de vida y el desarrollo económico. En conclusión, el índice de Pache es una herramienta valiosa para medir los cambios de precios y seguir la inflación. Al utilizar, creo que alguien levantó la mano. Sí, licenciado, es que me quedé con duda con la fórmula, lo que preguntaba otro compañero. ¿La fórmula final de esta es multiplicada por 100 entonces? Porque como la fórmula no estaba el 100, por eso también me quedé con duda con el resultado. ¿Licenciado podría regresar la fórmula? Lo que pasa, no agregué esa parte, a mí se me olvidó, esa la pasé por alto, pero sí tendré que ir multiplicada por 100. Gracias. Bueno, en conclusión, lo que podríamos concluir de este índice es de que refleja los patrones del consumo actuales, útil para analizar los cambios en la calidad. O sea, por ejemplo, si era un teléfono, si tomamos otro ejemplo por aparte, si había un teléfono que en la base anterior no se tomaba en cuenta el mejoramiento de la cámara, aquí, por ejemplo, se toma en cuenta esa parte, ¿verdad? Así como otros ejemplos. Fácil de calcular y comprender en ese caso y proporciona una imagen más completa. Sería la conclusión en cuanto al índice de Pache. Ahora, ¿cómo realmente hacemos el índice ideal, verdad? ¿Cómo hacemos esa comparación? En este caso, podemos decir que básicamente es una raíz cuadrada. Es una combinación entre el índice de Pache y el índice de las Peires. En la siguiente fórmula, ahí está, la raíz cuadrada de las Peires por Pache. En este caso, lo que nos va a ayudar el índice de Fisher es hacer una combinación de los dos índices, ¿verdad? Para compensar las debilidades de un índice con las fortalezas del otro. Es como, si se dan cuenta, en el índice de las Peires nos dio 117, ¿verdad? Y en el de Pache nos dio 152. El índice o el cambio en ese caso, como tomó en cuenta las cantidades, fue mucho más alto. Y en ese caso nos da, licenciado, ¿podría dar la siguiente? 133,52. Entonces el índice, en conclusión, básicamente hace una combinación de ambos índices para hacer una ponderación más próxima. A ver, el Fisher analiza las fortalezas y debilidades tanto de las Peires como de Pache. Y el aporte que él hace es, bueno, para corregir las debilidades que tengan los dos, propone el índice que se le denomina ideal. Porque no va a ser ni 152 ni 117, sino que le saca la media o la raíz cuadrada al producto de los dos índices, 117.19 por 152.12, le saca la raíz cuadrada y le va a dar un índice de 133.52. ¿Cuál es la explicación? Si me sustento con las Peires, voy a manifestar que la variación de precios en el periodo analizado fue de
117.19, menos 100 de 17.19 en el periodo de estudio. En ese mismo periodo aplico el índice de Pache y me dice que los precios variaron 52.12%. Aquí está 152 porque está multiplicado por 100, por eso se le resta los 100 para dejar claramente el incremento, la variación que ha habido del año cero o el año base al año dado que estamos estudiando. Para corregir esto, a la multiplicación, que aquí no está el resultado, porque valdría la pena, hagan ustedes 117.19 por 152.12, le ponen su raíz cuadrada y el resultado va a ser de 133.52. Aplicando el índice ideal del estudio que se esté haciendo, se indica que la inflación o el incremento de precios durante el periodo 2000 a 2007, ¿sí?, superando las debilidades de las Pérez y Pache, fue de 33.52%. Esa es la razón de la existencia de estos tres índices. Repito, que creo yo que ahí lo comprende bien. Las Pérez hace énfasis y deja constante las actividades, o sea, perdón, las cantidades las deja constantes porque toma las del año base o año cero. ¿Ok? En el caso de Pache, supera esa debilidad y toma las cantidades del año dado y precio del año dado, solamente dejando en el denominador un precio del año base, ¿ok? Para ver la variación de esa cantidad. Y para corregir las deficiencias de cualquiera de estos dos, Fisher dijo, bueno, si yo le saco la raíz cuadrada al producto de los dos resultados de las Pérez y Pache, pues eso ni me va a situar, y voy a dar un dato con muchas debilidades, porque no se midió la modificación en la cantidad, sino se tomó la cantidad constante del año base, y en este caso que tomé las cantidades, la modificación de las cantidades, ya, y tomé también precio del año dado, y solo un precio del año base, aplico la raíz cuadrada a ese producto y tengo el indicador que dice que los precios variaron durante ese periodo de análisis en 33.52%. ¿Ok? A eso se le llamó el índice ideal. Dígale. Bueno, ya casi el licenciado dijo todo de la parte que saca. Ahora, ¿qué ventajas tiene este índice? ¿No? A menudo se denomina índice real, ya que corrige el sesgo al alza del índice de precios de las Pérez y el sesgo a la baja del índice de precios de Pache, tomando el promedio geométrico de los dos índices ponderados. Utiliza las cantidades del año actual y del año base como peso. Aunque es un índice de uso poco frecuente debido a su complejidad estructural y el número de variables requeridas, tiene un uso muy extendido en los círculos académicos y de investigación. Ahora, en cuanto a las desventajas de este índice, la limitación es que es un poco más complejo que los otros dos. Si se dan cuenta, más complejo porque toda la información que lleva, ¿verdad? En este caso tiene que utilizar dos más. Eso realmente requiere mayores costos, realmente más trabajo. Las cantidades de los años futuros deben ser pronosticadas, mientras que en el caso del índice de precio de las Pérez solo se debe averiguar los precios futuros. En conclusión, podemos decir que, aunque el índice de Fisher es el mejor de los tres índices, el índice de precio de las Pérez se usa más comúnmente para los cálculos de inflación, pero sí podemos hacer un pronóstico preciso de las cantidades futuras de un artículo. El índice de precios de Fisher da una medida más precisa. Es lo que... Entonces... Solo complemento esta parte, perdón, Eli, para que quede la inquietud en los colegas. ¿Por qué se usa las Pérez en tema de precios? Si ven la fórmula, lo único que está midiendo la Pérez es la variación de precios, no de cantidades, ¿ok? No toma las cantidades de cada año, deja constante las cantidades del año cero. Por lo tanto,
que es la inflación, el significado de inflación, pues bueno, va a ser la variación de los precios en el tiempo. Esa es la razón por la cual se utiliza el índice de las PEIRES en el tema de cálculo de la inflación, porque solo queremos verificar la variación de precios del 2007 a 2000 al 2007. La variación de precios ahí fue de 17 punto algo por ciento, ¿ok? Incluyendo ya las cantidades del año dado, que es con Pache, ¿sí? El índice se va a 52 y pico. ¿Por qué? Porque hace énfasis en la variación de precios y en las cantidades de cada año, en los precios de cada año y en las cantidades de cada año. Por lo tanto, está dando un comportamiento de precios con una mayor variación en las cantidades de los productos. Y esas debilidades las corrige índice ideal. Lo corrige el índice ideal, que es de Fisher, ¿ok? Perfecto. En este caso, ¿de dónde saqué la información? Ahora no es que la saqué en cualquier lugar o de Wikipedia. Me falta un índice. Ese índice sería el índice de precios al consumidor. Eso se los voy a dar en la próxima clase. Ahorita son las 7. Pues muchas gracias, Lick, y a ustedes, colegas, por la atención que le pusieron al licenciado. Estaríamos entonces viéndonos el miércoles. El día de hoy unimos los dos salones porque tenía una reunión de trabajo el señor director, me llamó en la mañana y yo le pedía el auxiliar que se comunicara con usted. Él va a tomar ahora el periodo con los dos salones juntos. Así que tengan feliz noche y buen provecho. Nos vemos el miércoles. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches.